el doctor Carlos Tomás García. Es licenciado en Ciencias Físicas, experto universitario en estructuras y patología de la edificación, especialista en rehabilitación de la edificación, doctor en el programa de construcción, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, doctor por la Universidad de Cantabria, tesis hormigón reciclado de aplicación estructural, durabilidad en ambiente marino y comportamiento a fatiga. Autor de 14 artículos en revistas internacionales indexadas JCR, 10 de ellos en primer cuartil y primer autor en 7 de ellas. Además, ha publicado más de 30 artículos en otras revistas, capítulos de libros y ponencias en congresos. Galardonado con el Premio Nacional al Primer Trabajo en Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, otorgado por el Gremio Español de Entidades Gestoras de Residuos de Construcción. Actualmente es profesor e investigador en el Laboratorio de la División de Ciencias e Ingeniería de los Materiales, la DICIM, de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, desde el año 2006, y donde actualmente también desempeña el cargo de director de calidad adjunto. Con ustedes, el doctor Carlos Tomás García. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias nuevamente por asistir, por estar presentes en esta conferencia, en la que daremos continuidad un poco a la ponencia que vimos ayer en relación a las propiedades del concreto reciclado. En particular, ayer surgieron una serie de dudas. Esta mañana hemos estado revisando las consultas, las preguntas que no se pudieron resolver ayer, y he hecho algunas modificaciones en la presentación para centrarme e intentar responder a esas preguntas. La ponencia de hoy lleva por título Nuevas tendencias del concreto, el agregado reciclado, y tengo que dar las gracias nuevamente a mi compañero David, porque han dado mucho del camino que yo tenía previsto andar y podré centrarme en otros aspectos. Vamos a ver metodologías de caracterización, y entre ellas pues daré alguna pincelada de las que hemos visto en la anterior ponencia, y especialmente cómo se aplican esas tecnologías, esas técnicas a los nuevos materiales, a los agregados reciclados y a los concretos fabricados con estos agregados, es decir, los concretos reciclados. Consideraciones generales. Aquí voy a hacer una puntualización, no voy a profundizar mucho porque todo esto es archiconocido, especialmente para la gente de cursos avanzados, que ya saben cómo se dosifica el hormigón, en qué consiste el hormigón. Todos sabemos que, perdón, si vuelvo a decir hormigón, que alguien me diga, me llame la atención, el concreto. Sí, todos sabemos que el concreto se fabrica con un material principal, que es el cemento. En este caso, hablando de concreto fabricado con cemento de tipo Portland, por ejemplo, clinker Portland, es el elemento más importante, es el elemento que aglutina al resto de componentes, ¿de acuerdo? Después tendremos el esqueleto de agregados, que serán las fracciones finas, las arenas, y las fracciones gruesas, pues los agregados mayores, que pueden dividirse, si se quiere, en dos fracciones. Los gruesos, que llamamos en España gravillas, y las gravas, que serían los gruesos mayores. Otro elemento importante y fundamental es el agua. Digo que es fundamental porque sin él el cemento no hidrata, y digo que es importante porque de la cantidad de agua que utilicemos van a depender las propiedades del concreto en general, pero en particular también las propiedades del concreto reciclado. Ahí tienen unas fotos de unas pesadas para unas amasadas de laboratorio. ¿Cómo se dosifica? Pues primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que buscamos. Si queremos fabricar un concreto para una estructura, para por ejemplo, una edificación, y necesitamos que ese concreto esté armado, vamos a tener que buscar una dosificación que nos dé cierta fluidez para que el concreto fluya a través de las armaduras y rellene todos los huecos de nuestro encofrado. Ese concreto tendrá que tener una resistencia que deberemos fijar en el momento de la dosificación. Es decir, no es lo mismo fabricar un concreto que vaya a tener 25 megapascales a los 28 días que vaya a tener 40. No es lo mismo. Es decir,
necesitaremos más cemento, o una relación agua-cemento menor. Y tenemos que pensar también ahora en la durabilidad. ¿De acuerdo? Ese es el factor fundamental, el que diferencia el concreto moderno del concreto antiguo, digamos, no antiguo, sino digamos, siglo XX o siglo XXI. En el siglo XXI es cuando nos empezamos a cuestionar qué le sucede al concreto cuando pasa mucho tiempo. ¿De acuerdo? Pues un poco vamos a hacer hincapié en las características del agregado para ver cómo influyen sobre las propiedades del concreto, en este caso el concreto reciclado. Por lo tanto, necesitamos conocer también la clase resistente del cemento. No es lo mismo fabricar con un cemento de albañilería, con un cemento clinker Portland al 90%, es decir, un cemento tipo 1. No sé si la codificación es similar aquí en Colombia. Pues, el cemento, cuanto más clinker Portland tenga, pues tendrá menos componentes añadidos. Pueden añadirse cenizas, pueden añadirse escorias, otros componentes que le dan otras características. Bueno, conocer también, muy importante, las características geométricas y tipológicas de los áridos. Eso significa hacer las granulometrías para ver cómo se van a poder distribuir esos agregados y formar ese esqueleto. Todos sabemos que buscamos que el agregado grueso forme una estructura sin pensar en otros componentes, una estructura que posteriormente va a estar formando una estructura sólida y unos huecos entre agregados. Esos huecos habrá que llenarlos con otros agregados más finos. Con la gravilla, por ejemplo, llenamos los huecos entre grava y grava, y con la arena llenamos los huecos entre gravilla y gravilla. Y finalmente es el cemento el material que hidratado aglutina a todos ellos. Bueno, yo creo que todo esto más o menos lo tenemos todos conocido, y lo que quiero aquí hacer notar es que el agua es uno de los elementos fundamentales. ¿Por qué? Pues porque el agua no es solamente el agua que dosificamos, sino también hay que tener en cuenta cuál es el agua que queda disponible en el concreto para, una parte, hidratar el cemento, y otra parte, dar fluidez, dar, digamos, consistencia al material que vamos a poner en obra después. Es una de las propiedades, una de las características fundamentales. ¿De acuerdo? Veremos luego cómo influye esto en el concreto. Del agregado necesitaremos conocer las densidades para obtener las densidades de nuestro material fabricado y endurecido. Despreciaremos en estas dosificaciones los cambios volumétricos, ¿de acuerdo? Que los hay, por eso en ocasiones cuando se usa mucho cemento surgen fisuras, y ignoraremos también el volumen de aire que pueda quedar retenido en el concreto, aunque esto va a tener también especial importancia, sobre todo en la durabilidad. Es decir, lo que estábamos comentando se resume en estos dos gráficos que he colocado aquí, en el que para diferentes relaciones agua-cemento, aquí tenemos 0,7, 0,6, 0,5 y 0,4, relaciones agua-cemento, podemos ver que el volumen total del concreto queda de esta manera. Para una relación 0,7 tenemos todo este volumen de concreto, hasta 300 centímetros cúbicos aquí, pero podría ser cualquier otra unidad, del cual esto es aire, y del cual esto va a ser sólido. Lógicamente no están separados, están mezclados. Este aire está formando poros, está formando capilares, y es consecuencia del agua que ha sobrado, del agua que no ha utilizado el cemento para hidratarse. Con lo cual, si disminuimos esa relación agua-cemento, lo que disminuimos también es la cantidad de poros que va a tener ese concreto. Y así hasta, por ejemplo, 0,4, en el cual el volumen de poros o el volumen de aire que va a quedar en ese concreto es mínimo. Con lo cual, mejoramos la durabilidad y mejoramos la resistencia. Pero también hay que tener en cuenta que el volumen no es el mismo, el volumen es menor. ¿De acuerdo? Es decir, este concreto va a ser mucho más caro que este. Porque el material de entre todos los que componen el concreto más caro es el cemento, eso no cabe ninguna. Cuando queremos analizar la evolución del concreto, podemos verlo en este diagrama muy fácilmente. 0 días, 7 días, 28 días y 1 año de edad para ese concreto. En el momento de amasar, digamos que no hay hidratación prácticamente, pero a los 7 días, bueno, incluso a las 24 horas ya hay una hidratación muy importante, pero a los 7 días podemos decir que se ha hidratado el 50% del cemento que contiene el concreto. A los 75 días se ha hidratado el 75%, es decir, tenemos esta fracción de cemento sin hidratar
esto, que ya son productos de hidratación del cemento, y esta es la fracción de aire que queda. Es decir, el agua que nos ha sobrado. Pensad que para hidratar el cemento apenas necesitamos una relación agua-cemento de 0,12, depende un poco de la finura del cemento, del tipo de cemento, pero con una relación agua-cemento 0,12 ya conseguimos que todo el cemento hidrate. Lo que pasa es que un hormigón fabricado con una relación agua-cemento 0,12 no es trabajable, no es práctico, no se puede utilizar. Tenemos que añadir un poquito más de agua. Ese agua de exceso, ese agua que no va a tomar el cemento, va a quedar en forma de poros, de capilares y de huecos, digamos, llenos de aire. ¿De acuerdo? A los 365 días al año va a hidratar prácticamente el 100%, no queda casi cemento sin hidratar, pero el resto se queda en forma de aire. ¿De acuerdo? Un poco esquematizar aquí lo que veo. He puesto aquí las definiciones. Caracterizar los agregados reciclados. Vamos a ver qué características tiene y cómo influyen esas características en el concreto reciclado. Aquí es donde insisto en el agradecimiento al profesor David, porque ha hablado de algunas de estas técnicas y no va a haber que describirlas en profundidad. La primera de ellas es la espectrometría por fluorescencia de rayos X. Esta nos da la composición química en óxidos del agregado. La composición mineralógica o difracción de rayos X nos va a proporcionar la composición mineralógica de ese componente que analicemos. La composición química elemental en un microscopio electrónico nos puede proporcionar no solamente la microestructura del material, sino que nos puede proporcionar, si tenemos el dispositivo, el análisis químico elemental, como bien decía David, y finalmente podemos hacer ensayos de durabilidad sobre los propios agregados. Estos son ensayos típicos que se realizan sobre agregados más duro, ¿verdad? No sé. Más cerca. Ahí está bien. Ahí. Empiezo. Bueno, se ve bien. Ahora sí. Ahora me oigo hasta yo. Muy bien. Bueno, lo que decía es fluorescencia de rayos X, composición mineralógica mediante difracción de rayos X, composición química elemental mediante microscopía electrónica de barrido y durabilidad por sales de magnesio, ataque de sales de magnesio. Voy a hablar luego un poquitín, una pincelada de cada uno de ellos. El primer análisis que yo recomiendo cuando tenemos un agregado, cuando nos enfrentamos a la caracterización de un agregado reciclado, es fundamentalmente la separación macroscópica. El agregado reciclado proveniente de un concreto no solamente va a aportar concreto, porque en el proceso de fabricación, en el proceso de transporte, en otros procesos, pues se ha podido ver contaminado por otros materiales. En este caso nos proporcionaron un concreto que no solamente tenía una parte de concreto, digamos, agregado natural del concreto original con pasta de cemento adherida y otro agregado que era solamente pasta, sino que encontrábamos otras fracciones que eran, por ejemplo, agregados contaminados con betún, provenientes pues, de una mezcla bituminosa. Encontramos también yesos contaminantes en este agregado, ¿de acuerdo? Que se identifican muy fácilmente haciendo una separación visual. Esa separación se hace tomando una cantidad de muestra, en este caso pues eso es aproximadamente serán 2 kilos de muestra, se separan visualmente, se pesa cada una de las fracciones, se compara con el peso original y tenemos el porcentaje en peso de cada una de esas fracciones. Y muy importante a la hora de caracterizar y conocer el agregado reciclado y fundamental como primera caracterización. El contenido de finos. ¿Qué es el contenido de finos? Pues es un ensayo muy sencillo, bueno, no es que sea ni siquiera un ensayo, es la consecuencia de realizar la granulometría. Cuando hacemos una granulometría, el también más fino, en este caso la serie UNE o ASTM es de 63 micras, lo que queda por debajo de las 63 micras del agregado es ese polvo, ese fino, que va a tener consecuencias muy importantes en las características del concreto. Por lo tanto, es importante conocer cuánto fino comporta este agregado. Y aquí lanzo la pregunta, ¿creéis que el agregado reciclado tiene más fino o menos fino que un agregado natural? Más fino. Más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La consecuencia de ello son las propiedades mecánicas. Es decir, si el agregado es más resistente,
mecánicamente va a tener menos finos en todo el proceso de fabricación. Vamos a ver si el agregado reciclado es más o menos resistente, si va a tener más o menos finos. El índice de lajas. Este es un ensayo que se realiza también como consecuencia de la separación granulométrica. Todos sabemos que es una separación granulométrica, ¿verdad? Una granulometría. Hacemos la separación por los distintos tamices, que son tamices de malla cuadrada, pero si lo que queda retenido en cada uno de esos tamices lo hacemos pasar por el correspondiente tamiz de barras, podemos ver si esos agregados son lajosos o no. ¿Qué es un agregado lajoso? Pues que es esbelto, ¿de acuerdo? Eso es, que tiene una dimensión mucho mayor que las otras, de tal manera que en un tamiz de malla cuadrada queda retenido, pero en uno de barras pasa, ¿vale? Ese nos da el índice de lajas, ese ensayo. El análisis granulométrico, del cual ya hemos hablado, se colocan todos los tamices de mayor a menor y se hace pasar todo el agregado para que vaya quedando distribuido según el tamaño. El coeficiente de forma. Este es un ensayo que no recomiendo a nadie, aunque es muy sencillo, muy barato, no se lo recomiendo ni a un enemigo. ¿Por qué? Porque se trata de tomar cada uno de estos áridos que quedan retenidos en los tamices y medir con un calibre, con un aparato de calibre, ¿verdad? Mediante un calibrador, un pie de rey, medir la dimensión mayor y la dimensión menor y hacer la relación de todos los agregados que hay ahí. En las fracciones gruesas, bueno, podemos tener 100, pero en las fracciones finas hay muchos. Y esto es un ensayo tedioso. Y las propiedades físicas, que las he dejado aquí para el final, que son la densidad, la porosidad, la absorción, que se realizan, pues en este caso, por ser agregados con mucha porosidad, en una celda de vacío. Lo que hacemos es, antes de determinar el volumen aparente del que habló David en la anterior presentación, lo que hacemos es introducir el agregado en una celda de vacío, de tal manera que esa celda de vacío